Bueno, nuevamente, es un gran privilegio para mí estar aquí con ustedes, un gran privilegio. Cuando pensamos en todo lo que debe ser impotente para efectuar algún cambio. Y, de hecho, lo somos. Toda nuestra inteligencia, toda nuestra academia, toda nuestra elocuencia no significan nada. Hay una montaña que se encuentra delante de nosotros que no puede ser movida por el brazo de la carne. Desearía en mi propia vida, y deseo en la suya, que de una vez por todas pudiéramos desechar toda confianza en la carne. No deseo que seamos fuertes. Deseo que seamos débiles, que todos lleguemos a un punto en nuestras vidas donde nos demos cuenta de que no podemos respirar aparte del poder de Dios. Incluso oraría que, en la providencia de Dios, Él obrara debilidad en nuestras vidas, sin importar el costo. Ya sea prueba, ya sea dolor, y ya sea aflicción o persecución, no importa. Cualquier cosa que tome para obrar debilidad en nuestras vidas para que lo busquemos a Él y seamos llenos de Él. Hay tanto que me gustaría decir hoy, tanto. Y voy a intentar abordar varias cosas que deben ser parte de la vida del hombre de Dios, de la mujer de Dios. Es lo que extraño tanto de predicar en la selva. No tienes que preocuparte por ninguna de estas cosas. Marcos, capítulo 1. Antes de leer nuestro texto, un psicólogo famoso, un psicólogo renombrado, dijo una vez esto: la ocupación y la prisa no son del diablo. Son el diablo. No suelo estar de acuerdo con los psicólogos seculares, y aunque esta declaración tiene su error, hay un gran punto que debe tomarse. Uno de los mayores ataques del enemigo es hacerte estar ocupado. Hacerte estar apresurado, hacerte estar ruidoso, distraído, llenar al pueblo de Dios y a la iglesia de Dios con tanto ruido y actividad que no queda espacio para la oración, no queda espacio para estar a solas con Dios, no queda espacio para el silencio, no queda espacio para la meditación. Recuerdo un poema que leí hace años que intenté citar aquí, hablando de Jesús regresando del desierto. Dice: débil por el camino, los largos días que pasaban, hambriento de adorar y unirse en la alabanza. Pero lo sorprendió la ira que ardía en su rostro cuando entró en el páramo de ese lugar desolado. Hablando de Cristo entrando desde el desierto al templo, esperando encontrar alabanza y oración, pero lo único que encuentra es ruido y desolación. Sorprendido por la ira que ardía en su rostro al entrar en el páramo de ese lugar desolado. Luego, el poema describe cómo él hace un látigo y expulsa todo el ruido, toda la confusión, toda la actividad. Dice entonces: el ruido y la confusión dieron paso a su palabra. Por fin silencio sagrado, para que Dios pudiera ser escuchado. Las conferencias como estas son maravillosas. Reunirnos y desafiarnos, animarnos unos a otros, es maravilloso. Es parte de la voluntad de Dios y la obra de Dios. Pero todo eso no sirve de nada a menos que regreses a casa y pases más tiempo con tu Dios. Que pases más tiempo con Él. Ahora, miremos el versículo 29 de Marcos 1. Y enseguida, al salir de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, y la fiebre la dejó, y ella comenzó a servirles. Cuando llegó la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron a todos los que estaban enfermos y a los endemoniados. Y toda la ciudad se había reunido a la puerta. Y él sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, y no permitía que los demonios hablaran porque ellos sabían quién era él. Muy de madrugada,
Cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Simón y sus compañeros lo buscaron, lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Ahora, volvamos al versículo 29, la palabra enseguida. Enseguida, al salir de la sinagoga. Una de las cosas que notarás sobre el libro de Marcos es que, si lo lees todo de una sola vez, estarás jadeando al final. Literalmente, Marcos estructuró este libro de tal manera que es casi como varias instantáneas de Jesucristo. Es tan ocupado, hay tanta actividad, tanto ministerio, que al leerlo constantemente escuchas. Después de que termina una tarea, enseguida va a otra. Y luego enseguida va a otra. Y describe estos 3 años del ministerio de Cristo en la tierra y cómo incluso tomaron su peaje sobre el Mesías. Bueno, él había salido de la sinagoga donde estaba enseñando, donde estaba ministrando. Entra en una casa para obtener un poco de descanso, pero incluso allí en esa casa hay una necesidad. Lo llaman, y él va y ministra a esta mujer, y ella es sanada. Luego dice en el versículo 32. Cuando llegó la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron a todos los que estaban enfermos y a los endemoniados. Y toda la ciudad se había reunido a la puerta. Las películas sobre la vida de Jesucristo a veces pueden ser muy engañosas. Solo puedo imaginar cómo esto sería retratado por Hollywood. Jesús está sentado tranquilamente en la casa, y de repente, hay un toque suave en la puerta. Abre la puerta y hay muchas personas esperando en fila, muy tranquilamente, muy educadamente. Y él sale y pasa junto a ellos uno por uno, los toca y ellos son sanados. Quiero que sepan que eso es absolutamente incorrecto. Esta era una multitud de personas necesitadas. Esta era una multitud de personas desesperadas. Cientos, quizás miles de personas se habían reunido en esa puerta listas para derribarla debido a su necesidad, debido a su desesperación, porque solo hay una cura para ellos y está en esa casa, y están dispuestos a hacer absolutamente cualquier cosa para llegar a él. Vi algo similar hace varios años cuando era ministro en el país de Perú. Estábamos trabajando en las montañas, en los Andes, en las regiones del norte de Perú, en una provincia llamada Piura. Por alguna razón, en ese viaje llevé conmigo a un amigo que era médico. Y entonces subimos allí y estábamos predicando. Había entre 1,000 y 1,500 hombres y mujeres de las montañas reunidos para escuchar la palabra de Dios predicada. Y, casualmente, mencioné en uno de mis sermones el primer día que había llevado a un médico conmigo. Si hubieras visto lo que ocurrió con esa multitud. Este era un grupo de personas que no tenían nada. Muchos de ellos nunca habían visto un médico. Muchos de ellos nunca habían tenido ninguna medicina. Nunca habían tenido nada, y sin embargo sus vidas estaban llenas de enfermedades, dolencias y sufrimiento. Así que, cuando escucharon la noticia de que había un médico conmigo, casi asaltaron la casa. Literalmente. Y ese médico empezó a atender a la gente desde las primeras horas de la mañana hasta tarde en la noche. Luego, cuando intentaba irse a dormir, seguían golpeando la puerta. Algunos de ellos estaban muy enojados porque tenían una necesidad, o su hijo tenía una necesidad, y el médico estaba allí durmiendo. No pensaban en su bienestar en absoluto. Todo lo que podían pensar era en su desesperada necesidad. Eso es lo que está ocurriendo aquí en el pasaje. Jesús está literalmente rodeado por una masa de personas al borde de la histeria debido a su necesidad.
Ni qué decir tiene, al final de todo, él estaba completamente agotado. Miren el texto. Dice, cuando llegó la tarde, después de la puesta del sol, versículo 32. Ya había anochecido, y en la noche, después de un día completo de ministerio, comenzaron a traerle a todos los que estaban enfermos y a los endemoniados. Y toda la ciudad se había reunido a la puerta. Luego continúa en el versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no permitía que los demonios hablaran porque sabían quién era él. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, entendemos que Jesucristo era Dios, pero también era hombre y caminó entre nosotros como hombre en el poder del Espíritu Santo. Y las Escrituras nos dicen que cuando él ministraba, cuando sanaba, la virtud salía de él. Cuando la mujer tocó el borde de su manto, virtud, poder salió de él. Aquellos de nosotros que ministramos a muchas personas necesitadas entendemos ese texto. Cuando ministramos, cuando predicamos y luego aconsejamos hasta las horas de la madrugada, literalmente nos sentimos casi paralizados, entumecidos. No podemos ni siquiera comenzar a levantar nuestra cabeza de una almohada porque la virtud ha salido de nosotros. Cualquier cristiano, lleno del Espíritu Santo, ministrando conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus dones, al ministrar, virtud, poder saldrá de ellos. Lo he notado muchas veces. Puedes predicar y predicar durante horas todos los días, pero cuando el trabajo termina, tu cuerpo queda exhausto, completamente agotado. Eso es lo que vemos aquí con Cristo. Pero ahora miren, dice en el versículo 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Estamos hablando posiblemente de las 4 o 5 de la mañana, todavía estaba oscuro. Ahora, piensen en esto, las personas ni siquiera comenzaron a traer a sus enfermos hasta la tarde. Entonces, ¿cuánto durmió? ¿Cuánto tiempo tuvo para descansar? Parece que casi no tuvo tiempo en absoluto. Ahora, la mayoría de nosotros, en esta situación, simplemente diríamos, estoy agotado, estoy cansado, no puedo seguir. Lo más sabio que puedo hacer es dormir. Y eso podría ser cierto en algunos casos. Pero quiero que miren la vida de Jesucristo. Aunque era Dios en carne, aunque era un hombre perfecto, lleno del Espíritu Santo sin medida, miren lo que él considera importante. Él vio como absolutamente necesario reunirse con Dios. Ahora quiero que observen algo más. Cuando Jesús salió por esa puerta, probablemente había cientos de personas, quizás incluso miles, durmiendo en el suelo. Yo mismo lo he visto en Perú, personas durmiendo en el suelo. Creo que tuvo que ser algo sobrenatural que él pudiera incluso salir de la puerta y alejarse de esas personas. Pero allí estaban, durmiendo y necesitados. No todos habían sido sanados. No todos habían sido atendidos. Todavía había personas con grandes problemas. Él podría haberse quedado allí y haber hecho algo por ellos, pero miren lo que él consideró importante. Él sabía que tenía que reunirse con su padre. Él no podía vivir su vida de manera pragmática. No podía vivir su vida simplemente reaccionando a las necesidades de los demás. Sabía que necesitaba estar con su padre. Sabía que necesitaba estar en comunión con él. Tenía que pasar tiempo allí, ser renovado allí, ser fortalecido allí. Ahora miren cuán diferentes somos. Detengámonos por un momento. Esto no es un gran problema teológico que les voy a
¿Presentar? Simplemente miren su vida. Miren su vida. Aquellos de ustedes que son ministros, laicos, hombres de negocios, amas de casa, miren su vida. ¿No es cierto que a menudo vivimos nuestras vidas reaccionando a lo que está sucediendo a nuestro alrededor y a las necesidades de los demás? Muchas de ustedes, amas de casa, saltan de la cama y, de inmediato, es hora de cuidar a los niños. Es hora de hacer esto. Muchos de ustedes, jóvenes, se levantan y es hora de ir a la escuela, de ir al trabajo. Muchos de ustedes, hombres, saltan de la cama y se lanzan frenéticamente en todas las direcciones. ¿Y saben qué? Los ministros son los peores de todos, impulsados por las necesidades de los demás y por una compasión genuina. Simplemente se lanzan a hacer todo lo que hay que hacer hoy, pero son tan diferentes a Jesucristo, e incluso diferentes a nuestro querido Martín Lutero. Se dice que Lutero dijo: tengo tanto que hacer hoy que nunca lo lograré a menos que ore al menos 3 horas. Ahora, piensen en eso. Él se reunía con Dios, a solas con Dios antes de comenzar el día. Cuando observas a hombres y mujeres que han sido usados por Dios a lo largo de los siglos, cuando era un hombre más joven, intenté encontrar algo en común entre ellos. Noté que, teológicamente, a menudo tenían diferencias. Sus estilos de vida a menudo eran diferentes. Su manera de ver las cosas muchas veces también era muy distinta. Y mientras estudiaba las vidas de hombres y mujeres a través de los tiempos que habían sido poderosamente usados por Dios, traté de encontrar qué tenían en común. Encontré una cosa: se encontraban con Dios. Se reunían con Dios. Sé que esto no parece una gran verdad. Sé que no es algo que nunca hayas escuchado antes. Sé que tal vez esperabas algo mucho mayor esta tarde desde este púlpito. Pero, ¿estás obedeciendo esta simple verdad? ¿Controla esta simple verdad tu vida? Mira, cada uno de nosotros, si hablara contigo personalmente, admitiría que somos débiles. Ninguno de ustedes presumiría de su poder, de su fuerza, de que puede caminar independientemente de Dios. Ninguno de ustedes diría tales cosas. Pero observa tu vida en realidad. En realidad, tu vida refleja una independencia de Dios. Si alguien estudiara tu vida, podría decir: esa persona cree que puede vivir, hacerlo bien e incluso prosperar en la vida cristiana sin extraer fuerza de Dios en oración, sin aprender sabiduría de Dios. ¿No es eso cierto? Es cierto. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Detente. Sé que no suena muy elocuente, pero eso es lo que necesitas escuchar. Detente. Deja de correr de un lado a otro. Deja de programar tiempo para absolutamente todo excepto para Dios. No puedes serle útil a Él a menos que seas una persona que camina con Él, y no puedes aprender a caminar con Él a menos que pases tiempo con Él. A menudo escucho a las personas decir esto, especialmente a los jóvenes: bueno, hermano Pablo, no oro mucho en un lugar específico ni nada por el estilo. Solo, ya sabes, oro mientras voy por el día y practico la presencia del Señor mientras realizo mis actividades diarias. No lo creo. No lo creo en absoluto, porque la sabiduría de los hombres a lo largo de los siglos dice que la única forma de que realmente puedas aprender a practicar la presencia de Dios durante toda tu vida y durante todo tu día es pasando grandes porciones de tiempo con Dios, aislado y a solas, separado del ruido. Es en tu armario de oración donde aprendes a caminar con Dios. Es en tu armario de oración donde llegas a comprender, conocer y percibir su presencia.
Es en tu armario de oración donde aprendes a practicar la presencia de Dios, para que, sin importar dónde estés durante el día, Él sea la realidad más grande. No debería parecer jactancia, y tú no deberías pensar que esto es jactancia, pero puedo decirte esto, la presencia de Dios es una realidad mayor para mí en este púlpito ahora mismo que la presencia de cualquiera de ustedes. Y así debería ser en la vida de un hombre de Dios, en la vida de una mujer de Dios, en la vida de un joven de Dios. Cuando fui llamado al ministerio por primera vez, fui a ver a mi querido pastor. Le estaba contando que Dios me había llamado al ministerio, y él se dio la vuelta, me miró, y dijo, «Chico, puedes estar solo». En ese momento, no lo entendí. Pensé que me estaba diciendo que si aceptaba el llamado al ministerio y predicaba la verdad, estaría solo, que la gente me odiaría, que se apartarían de mí. Pero eso no era lo que quería decir. Esto es lo que él quiso decir, y jóvenes que aspiran al ministerio, escúchenme, por favor. Esto es lo que quiso decir. Paul, cuando todos los demás chicos anden corriendo en grupos de solteros, grupos de estudio bíblico, cuando todos los otros jóvenes estén yendo a retiros y haciendo todo tipo de cosas en el nombre de Jesús, ¿puedes separarte de ellos y estar solo con tu Dios? ¿Quieres hacer evangelismo y predicar en las calles? Alabado sea Dios, hazlo. Pero a menos que tengas tiempo en el armario de oración, no salgas. Debes conocer a tu Dios. ¿Quieres hacer cosas grandiosas? Bueno. Puedes ir al seminario y aún así no hacer cosas grandiosas. Puedes memorizar todas las escrituras y aún así no hacer cosas grandiosas. Puedes ser valiente como un león y aún así no hacer cosas grandiosas. El que hace cosas grandiosas es aquel que conoce a su Dios. No solo conoce hechos sobre su Dios, conoce a su Dios. Es una relación íntima con su Dios. Tengo un querido amigo, el Dr. Berry. Es médico. Sabe muchos más hechos sobre mi esposa que yo. Puede decirte todo. Sobre mi esposa, cómo respira, cómo camina, cómo mantiene el equilibrio. Puede hablar de todo lo relacionado con su oído interno. Sabe todo sobre su sistema interno. Pero yo conozco a mi esposa mejor que él. Yo la conozco íntimamente. Esa es la relación de un esposo y una esposa. Él tiene los hechos, pero yo la conozco. Ahora bien, necesitas ambos. En teología, debes esforzarte por tener doctrina correcta. Debes esforzarte por conocerlas grandes verdades de la historia cristiana. Debes esforzarte por ser bíblico y doctrinalmente sólido. Pero conocer hechos sobre Dios no es lo mismo que conocer a Dios, estar con Él, habitar con Él, pasar tiempo con Él. ¿Conoces las vigilias nocturnas? Cuando todos los demás están dormidos y el mundo finalmente está en silencio, y Él te despierta de tu sueño y te invita a venir. La vigilia matutina, cuando el sol aún no ha mostrado su rostro. ¿Sabes lo que es? ¿Es eso una realidad en tu vida? Eso es lo que necesitas. Eso es lo que necesitas. Toda esta actividad, todo este ruido, todo este griterío, pero él dice, ven conmigo, mi amor. Ven conmigo. Vámonos. No. Había planeado esto. No planeo la mayoría de las cosas que hago, pero vamos al cantar de los cantares por un momento. Mira el capítulo 5, versículo 2. Esta pequeña novia de Israel está durmiendo. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, mi amado está llamando, ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía. Perfecta mía, porque mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos con las gotas de la noche.
Aquí está ella, durmiendo, y su amante aparece. Ahora, pongamos el escenario de esto por un momento. ¿Recuerdas cuando viste por primera vez a tu esposa? ¿Recuerdas eso? Y sentiste algo extraño por dentro. Quizás viste estrellas. Tu corazón empezó a latir con fuerza con solo una mirada de sus ojos. Harías cualquier cosa por verla. Inventabas excusas para ir a visitarla. Podías cortar el césped de su padre, hacer lo que fuera, solo para estar cerca de ella. Si sonaba el teléfono, tu corazón saltaba. Luego te casaste. Y ella viene a ti en la noche y dice, amor mío. Y tú respondes, ¿qué? Algo cambió, ¿verdad? Si cambió, estás en pecado. No esperabas escuchar eso, ¿verdad? Qué triste es cuando el amor se vuelve algo común. Odio eso. Lo odio. Solo como una nota al margen, ¿sabes? Todos quieren ser ese gran hombre de Dios. Yo solo quiero terminar mi vida amando a mi esposa como se supone que debo hacerlo. Creo que si puedo hacer eso, puedo hacer cualquier otra cosa. Pero el amor cuando se vuelve algo común es tan incorrecto, tan incorrecto. ¿Recuerdas cuando eras un nuevo creyente? Bueno, sigamos. Dice. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, mi amado está llamando, ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía. Perfecta mía, porque mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos con las gotas de la noche. Ahora mira su respuesta. Cuando conoció a este hombre por primera vez, habría hecho cualquier cosa por estar con él. Podía cargar una cesta sobre su cabeza y caminar por el mercado todo el día solo esperando encontrarse con él. Pero ahora que lo conoce, ahora que el amor se ha vuelto algo común, mira lo que dice. Me he quitado la ropa, ¿cómo he de vestirme otra vez? Me he lavado los pies, ¿cómo he de ensuciarlos otra vez? Estoy cansada. Ya me he quitado la ropa. Ya me he quitado los zapatos. Estoy en la cama. ¿Realmente esperas que pase por todas estas molestias solo para abrirte la puerta? ¿Recuerdas cuando eras un cristiano recién convertido? ¿Lo recuerdas? Estudiabas tu Biblia solo esperando escuchar algo de Dios. Orabas, y solo deseabas que Él compartiera algo contigo. Y si no lo hacía, inventabas algo solo para sentirte bien contigo mismo. Simplemente querías estar con Él. Querías conocerlo. A donde quiera que fueras, todo lo que podías pensar era en Él. Pero ahora, eres maduro. Ahora eres un cristiano fuerte. Ahora, Él viene a ti en la noche y dice, pasa tiempo conmigo. Y tú respondes, Señor, estoy cansado. He estado ministrando. Señor, he estado trabajando todo el día. Hay cosas por hacer. ¿Recuerdas cuando solías esforzarte por escuchar una palabra de Él? Ahora Él habla con claridad, ven conmigo. ¿Y tú? Finges que no está hablando. La vida cristiana no se trata solo de ministerio. La vida cristiana no se trata solo de guardar reglas. La vida cristiana ni siquiera se trata solo de avivamiento. La vida cristiana es comunión con Él. Y eso es lo que necesitas más que cualquier otra cosa. Eso es lo que yo necesito más que cualquier otra cosa, comunión con Cristo, sentarse en calma. Estar a sus pies, estudiar su palabra, orar, buscar su rostro y una de las formas en que supe que realmente necesitaba casarme con la mujer con la que me casé fue que podía simplemente sentarme a su lado y no hacer absolutamente nada. Y. Eso era mejor que hacer algo sin ella.
¿Cuándo fue la última vez que simplemente te sentaste en silencio ante Dios, pensando grandes pensamientos sobre Dios? Diciendo cosas tiernas a Dios, escuchando, deleitándote, gozándote. Sabes, la mayoría de las personas dicen, hermano Pablo, simplemente no puedo orar tanto. Y yo les digo, después de hablar con ellos sobre su vida de oración, entiendo. ¿Por qué no pueden? Han reducido la oración solo a la intercesión, y por eso no pueden orar. Querido amigo, déjame decirte algo. ¿Crees que la oración es un trabajo arduo? La intercesión es un trabajo arduo. Es una tarea que hacemos con nuestras botas puestas. Y si tu vida de oración es solo intercesión, no vas a orar mucho. Porque es ministerio. Es un trabajo difícil interceder por las personas, interceder por las naciones, interceder por el reino, pararse en la brecha. Es un trabajo arduo, pero esa no es toda la vida de oración. La vida de oración incluye acción de gracias. Es buscar, recordar, reflexionar sobre el día, asegurarse de que nada te haya escapado, pero dar gracias a Dios por todas las cosas. Es confesión. La confesión es maravillosa. Es maravillosa. Sabes, Robert Murray McCheyne dijo esto: cuando vamos a la bañera a lavarnos, no nos lavamos solo en parte. Nos lavamos por completo. De la misma manera con la confesión. Algunos de ustedes, en este momento, tienen la conciencia intranquila. No se sienten realmente limpios. No se sienten libres. Se sienten manchados. ¿Sabes? Cuando empiezas a sentirte así, ¿sabes cuál es el problema? Necesitas sentarte, escuchar, leer la palabra. Clamar a Dios para que examine tu corazón, y todo lo que Él traiga a tu mente que sea pecado, necesitas confesarlo. Confiésalo. Confiésalo. Y permanece allí hasta que estés limpio. Eso es confesión. Pero más que nada, es comunión. Comunión. Sentarte en la oscuridad, meditar en un texto, y pensar grandes pensamientos sobre Dios. Esa es tu delicia. Esa es tu herencia. Ese es tu derecho de nacimiento, que puedas conocerlo a Él y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Entonces, lo primero que quería compartir contigo es que una de tus grandes necesidades, y la mía, es estar constantemente deleitándonos en el Señor, constantemente apartados para estar con Él, dedicados a Dios. ¿Lo harás? ¿Obedecerás? ¿Te has arrepentido? ¿Te arrepentirás? Obedecerás y comenzarás a buscar a tu Dios. Otra cosa que quiero que miremos se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 4. Y mientras lo buscas, déjame decirte esto. En Lucas 11, los discípulos vinieron a Jesús y esto fue lo que le pidieron: enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Ahora quiero que pienses en algo por un momento. Piensa en esto. Los discípulos de Jesucristo lo habían visto hacer toda clase de cosas. Lo habían visto caminar sobre el agua. Lo habían visto resucitar a los muertos. Lo habían visto expulsar demonios. Lo habían visto refutar a los fariseos. Lo habían visto hacer toda clase de milagros. ¿No es cierto? Cosas grandes y maravillosas habían visto en Jesús. Pero ahora quiero que pienses en algo: en ninguna parte de las Escrituras escuchamos a los discípulos decir: Señor, enséñame a caminar sobre el agua. Señor, enséñame a expulsar demonios. Señor, enséñame a predicar. Pero dijeron esto: Señor, enséñanos a orar. ¿Sabes lo que eso me dice? Que el aspecto más asombroso de la vida de Jesucristo fue su oración.
Era más poderoso que expulsar demonios. Era más milagroso que resucitar a los muertos. Era más majestuoso que sanar a los enfermos. Quiero decir, si tú vienes a mí, digamos que estoy parado aquí, ¿y quién es un famoso jugador de fútbol? ¿Beckham? ¿Es él? ¿Verdad? Yo soy estadounidense, no sé nada de estas cosas. Bueno, si él estuviera aquí parado, y yo estuviera aquí parado, y quisieras saber algo sobre el fútbol, ¿a quién le preguntarías? Probablemente le preguntarías a él. Porque ese es su campo de experiencia. De la misma manera, ellos miraron a Jesús y dijeron, enséñanos a orar. ¿Sabían? Que esa era su especialidad. Sabían que era lo más magnífico que él hacía, diferente a cualquier otra cosa. Ahora, pastor, predicador, ¿alguna vez alguien ha venido a ti y te ha dicho, enséñame a orar? Tu vida de oración y tus oraciones son tan asombrosas que los hombres, los jóvenes, vienen a ti y te dicen, enséñame a orar como tú oras. Nunca he escuchado a nadie orar como tú oras. Eso es un legado. Eso es un legado. Cuando miro a mis hijos, los educo en casa, les enseño la palabra. Pero debo decir que lo que más he visto impactarlos es el tiempo de oración. Es el tiempo de oración. Porque empiezan a ver, en la oración, sí, estudiamos la confesión de fe de 1689, repasamos el catecismo, estudian diferentes libros de la Biblia, memorizan las escrituras, pero es cuando nos arrodillamos y oramos juntos que puedo ver que obtienen una visión de la realidad. Hay poder en la oración, más de lo que cualquiera ha mapeado alguna vez. No hay un hombre en esta tierra que haya agotado el poder de la oración. Sigamos en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, que prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias pasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Le está diciendo esto, escucha, Timoteo, en los últimos tiempos los mismos cimientos del mundo serán sacudidos. La inmoralidad y la impiedad correrán desenfrenadas. La sociedad se colapsará sobre sí misma. El mal prevalecerá. Incluso entre aquellos que profesan fe en Cristo, habrá un alejamiento, una apostasía, un abandono de la verdad. Mentirosos y engañadores entrarán en la Iglesia, creando todo tipo de caos y llevando a hombres lejos de la fe. Timoteo, esto sucederá en tu tiempo. Entonces, ¿qué debería hacer Timoteo? Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, debido a todo esto, ¿necesitas comenzar algún tipo de ministerio evangelístico? Timoteo, para manejar esto, necesitas crear una organización, un ministerio global y cambiar el mundo. ¿No? ¿Qué le dice que haga? Vamos a verlo. Quiero que mires el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Le dice, Timoteo, este mundo se colapsará sobre sí mismo moral, ética y doctrinalmente. El mal será rampante. Ahora, para que tú seas sal y luz, para que tengas un impacto, para que seas un instrumento en el avance del reino, esto es lo que debes hacer en primer lugar. Número 1. Debes estar constantemente nutrido con las palabras de la fe. Déjame preguntarte, ¿estás haciendo eso? ¿Estás haciendo eso? Si alguien te visitara y pasara varios días en tu casa,
Vería que tu fuerza proviene del alimento de la palabra de Dios, que es una parte diaria de tu vida. Algunos de ustedes, para asistir a esta conferencia y levantarse lo suficientemente temprano, no hicieron nada de esto. Esta mañana corrieron hacia la conferencia. O tal vez tienen que predicar hoy, así que no pasaron mucho tiempo en la palabra ni en oración. Hay otras cosas que hacer. No. Si quieres ser verdaderamente usado por Dios, si quieres ser un instrumento que Dios pueda usar para traer avivamiento, debes ser un hombre o una mujer convencido de que cada día debes ser nutrido con la palabra de Dios. Incluso si no tienes tiempo para preparar sermones, incluso si no tienes tiempo para hacer otra cosa, primero, lo más importante no es lo que puedes hacer, sino quién eres. Tu carácter, tu persona, y todo depende de estar nutrido. Un estilo de vida de ser alimentado con la palabra de Dios. A los jóvenes, esto es lo que les recomendaría, la lista de lectura de Robert Murray M.C. Cheine, en la cual lees toda la Biblia, el Antiguo Testamento una vez al año, y el Nuevo Testamento 2 veces, junto con los Salmos y los Proverbios. O al menos haz esto, comienza a estudiar las Escrituras sistemáticamente. Algunos de ustedes saltan de Romanos a Efesios. Luego a Malaquías, de un lado a otro, pero no tienen un sentido completo del cuerpo de la palabra de Dios. En cierto sentido, las computadoras y las concordancias nos han hecho mucho daño. Podemos encontrar todo tipo de versículos sin siquiera leer la Biblia. Te ruego que leas la Biblia sistemáticamente todos los días de tu vida. Hazlo. Una práctica diaria, un principio de vida. Ahora mismo estoy en Isaías, capítulo 52. Debes tener esta base, estar simplemente nutrido y alimentado con la palabra de Dios. Pero no solo con la palabra de Dios. Él dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Escucha esto, a veces me pregunto, ¿concederá Dios un avivamiento? ¿Por qué? ¿Puede confiarnos un avivamiento? Tenemos ¿suficiente de la palabra de Dios en nosotros para instruir a las personas que serían atraídas al reino? Generalmente encuentras a personas que están completamente enfocadas en la oración, o encuentras personas que están completamente enfocadas en la palabra. Lo que necesitamos son hombres y mujeres de Dios que vivan en ambos. Una lectura sistemática de la palabra, una memorización de la palabra, pero también tomar la palabra, comparar escritura con escritura, y crear y formar un sistema de doctrina que sea históricamente equilibrado, que sea el verdadero cristianismo. Debemos ser teólogos. El predicador callejero que sale y dice todo tipo de cosas, no importa cuán audaz sea, no es de ninguna utilidad para Dios. Cuando sale a predicar, debe salir verdad de su boca. Doctrina. Debemos ser conocidos por la oración, debemos ser conocidos por nutrirnos en la palabra, y debemos ser conocidos por la sana doctrina. Es absolutamente esencial. ¿Esencial? ¿Esencial? Sigamos en el versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Ahora, eso es un mandato. Déjame hacerte una pregunta, ¿quieres ser piadoso, no es cierto? Por eso estás aquí. Pero, ¿crees que la piedad simplemente va a caer sobre ti? ¿Crees que se arrastrará por tu espalda y crecerá en todo tu cuerpo? Creo que cuando buscamos a Dios en oración y clamamos a Él, a través del Espíritu de Dios, Él puede hacer obras inusuales en nuestra vida. Puede impulsarnos rápidamente, llenándonos con el Espíritu Santo, especialmente derramando su Espíritu sobre nosotros, haciéndonos avanzar rápidamente en las cosas del reino.
Pero esas son obras inusuales de Dios. Paralelo a esas obras, debemos ser un pueblo que se disciplina para ser piadoso. La santidad, la piedad, la semejanza a Cristo no simplemente caerán sobre ti. No simplemente vendrán a ti en una reunión de avivamiento. Eres llamado a planificar tu día, a planificar tu vida, para que crezcas en piedad. ¿Cuántos de ustedes tienen un plan? ¿Cuántos de ustedes están entrenándose en la piedad? Ahora, piensen en esto. No. Estoy aquí para herirte, estoy aquí para ayudarte a reflexionar. Imagina por un momento al atleta olímpico, especialmente al velocista de 100 metros. Para mí, es un evento impresionante, pero en cierto sentido, también es el evento más triste que puedo imaginar. El velocista olímpico de 100 metros. Cuando este joven tiene 6 años, el entrenador ve que es muy especial, que puede correr como el viento. Este joven está dotado, y comienza a entrenarlo. Se vuelve más y más evidente cuán talentoso es. Para cuando tiene 11 o 12 años, está entrenando por la mañana antes de la escuela, va a la escuela y luego, después de la escuela, entrena aún más. Durante los próximos 15 o 20 años de su vida, todo lo que hace es entrenar. No sale con amigos, no va de fiesta. Sus comidas están cuidadosamente controladas. Todo está diseñado específicamente para hacerlo el corredor más rápido posible. Duerme una cantidad específica de horas. Todo en su vida está orientado a hacerlo más veloz. Y corre por una carrera que dura menos de 10 segundos. Y cuando gana el oro, tiene una medalla que ni siquiera es de oro. Entrena y entrena para ser rápido, para ganar una medalla que se oxidará y descompondrá. Sin embargo, admiramos su dedicación, y luego nos miramos a nosotros mismos. Hemos sido llamados a correr una carrera de importancia eterna. Importancia eterna. El premio que debemos ganar es eterno. ¿Te estás entrenando para ser un hombre más piadoso? ¿Has diseñado tu vida para ser más semejante a Cristo? ¿Te estás disciplinando? Te disciplinas para trabajar, para ir a tu empleo, y eso es importante. Pero la semejanza a Cristo y la piedad son mucho más importantes. Como pastor, te disciplinas para estudiar las Escrituras, para predicar o para reunirte con personas, y eso es importante. Pero, ¿tienes un plan? Te levantas a una hora específica en la mañana, estudias la palabra, oras. ¿Memorizas las Escrituras? Has marcado cuidadosamente tu estilo de vida, eliminando cosas que te harán desviarte de la piedad. Y no solo tu propia vida. Caballeros, nuestros hogares están diseñados específicamente para que nuestros hijos crezcan en esta disciplina de piedad. ¿Estamos haciendo eso? La mayoría de nosotros no vivimos en rebelión abierta, en el sentido de rebelión intencional. Pero la mayoría de nosotros somos tan indiferentes sobre crecer en las cosas de Dios, que parece como si no tuviera importancia. Déjame compartir contigo algo muy importante de entender. No creo que la gran prueba en el día del juicio para él creyente será el tamaño de su ministerio. En el Occidente, pensamos que un hombre es santo o espiritual o más noble que el resto porque su ministerio es más grande. Lo hacemos. Pero he conocido a muchos hombres con ministerios grandes, y puedo decirte que esa teoría simplemente no funciona. Recuerdo que varias veces he predicado frente a miles de personas. Y al mirar al público, veo hombres sentados allí que nadie conoce, hombres mucho más nobles, mucho más piadosos que yo, y que han olvidado más sobre Dios de lo que yo jamás aprenderé.
Recuerdo predicar una vez y decidir que predicaría durante toda la semana sobre el Antiguo Testamento, enfocándome en las diferentes imágenes de regeneración. Y, para mi terror, la primera noche vi a un hombre sentado allí llamado Dr. Muller. ¿Lo conoces? No, ¿verdad? Bueno, él ha olvidado más sobre el Antiguo Testamento de lo que yo jamás sabré. Es uno de los hombres más piadosos que he tenido la oportunidad de conocer. Y tú no lo conoces, pero a mí sí, aunque soy menos noble que él. El punto que quiero enfatizar es este: la actividad, el ministerio, el supuesto éxito, todo eso no significa nada. Lo importante es la piedad. Es la semejanza a Cristo. Es nuestro carácter. Déjame darte un ejemplo. Mantén tu lugar en 1 Timoteo y ve rápidamente conmigo a Mateo, capítulo 5. Mira el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Este es el texto que especialmente usamos en América, en los Estados Unidos. Somos la sal de la tierra. Eso significa que alguien compre un tambor y hagamos un desfile para Jesús. Hagamos un gran ministerio. Tengamos actividad. Seamos militantes. ¿Qué significa realmente? Veamos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué está diciendo? Te diré lo que está diciendo. Ahora, escúchame, la sal tiene ciertas propiedades o características. Si pierdes esas características, ya no tienes sal. Si eliminas esas características y las reemplazas con otras que puedan ser nobles, aún así ya no tienes sal. La sal tiene ciertas características. ¿Qué nos está enseñando Jesús? Discipulado verdadero. Un verdadero discípulo de Jesús, que tendrá un impacto en el mundo, tiene ciertas características, y es por esas características que tendrá un impacto en el mundo. Ahora, ¿cuáles son esas características que nos permitirán impactar nuestro mundo? Mira el contexto. Mateo 5, 3-10. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Cómo impactamos el mundo? Con carácter. Con carácter semejante a Cristo. Creo que fue Tozer quien dijo: veo a todos estos jóvenes queriendo ser usados por Dios, lamentándose porque no son usados por Dios. Pero he descubierto que si un hombre se hace útil, Dios lo desgastará. Jóvenes, escúchenme, todo se trata del carácter. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Porque no es lo que se escucha hoy. No es lo que se predica desde los púlpitos. Y ciertamente no es lo que enseñan todos estos evangelistas mediáticos y extravagantes, quienes, en muchos casos, tienen casi ningún carácter. ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Quieres ser semejante a Cristo? Entonces debes entrenarte en la piedad. Recuerdo hace algunos años que estaba predicando en una iglesia que no tenía pastor. Prediqué el primer sermón, y cuando bajé del púlpito, un comité pastoral se me acercó y me dijo: ¿considerarías ser nuestro pastor? Los miré y les dije: están locos. Me respondieron: ¿qué quieres decir con están locos? Les dije: señores, acaban de pedirme que sea su pastor. No saben si amo a mi esposa. Me escucharon predicar un sermón.
Pero no saben si soy un hombre piadoso. No saben nada sobre mi carácter. Lo que este mundo necesita no es solo jóvenes que se levanten y hagan mucho ruido, sino jóvenes con carácter, con integridad, con semejanza a Cristo, con profundidad. Volvamos ahora a 1 Timoteo 4, 7. Ejercítate para la piedad. Debido al tiempo, quiero tocar rápidamente algunos puntos muy importantes. Versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Quiero dirigirme en este momento a los hermanos mayores aquí presentes. ¿Crees que debes ser respetado en la iglesia y escuchado en la iglesia simplemente porque tienes muchos años? Muchos años no te dan el derecho de ser escuchado en la iglesia. Es este tipo de carácter el que importa. ¿Eres un ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza? Joven, ¿piensas que eres el gran profeta que ha sido levantado antes de la segunda venida de Jesucristo? Predicas audazmente en las calles, pero ¿predicas las mismas cosas que tú mismo no vives? ¿Demandas de otros las mismas cosas que tú no puedes llevar? ¿Debería escucharte? Déjame observar tu vida primero para determinar si debo escucharte. ¿Debería desear lo que tienes? ¿Debería escuchar tu mensaje si tu mensaje ha hecho tan poco bien en tu propio carácter? Oh, cuánto necesitamos estar a solas con Dios, ser examinados por Él, renovar nuestra mente en su palabra, ser cambiados. En parte, tomo esto del Dr. Piper. Cuando digo, cristianos, vamos, piensan que el mundo será atraído a Jesús porque ¿tienen un auto lujoso? ¿Piensan que el mundo será atraído a Jesús porque tienen ropa fina? ¿Piensan que el mundo será atraído a Jesús porque prosperan económicamente? No. Necesitas escuchar al mundo. Ellos dudan de la sinceridad de tu confesión de fe en Jesucristo porque pueden ver que, aunque dices que no, esas cosas son más importantes para ti que Jesús y más importantes que todas las personas que están muriendo de hambre, sin ropa, sin padres y sin el Evangelio. ¿Quieres impresionar al mundo? Vive como Jesús. Vive una vida sacrificial como Jesús. Busca crecer en piedad, en carácter, en justicia, en pobreza de espíritu, en llanto por el pecado, en regocijo en la justicia. Sé una persona que da todas las cosas libremente. ¿Quieres impresionar al mundo? ¿Quieres que el mundo vea que Jesús es real? Entonces síguelo. Y el discípulo no es mayor que su maestro. Síguelo, padres y esposos, escúchenme. Es tan fácil para mí ahora mismo hablar elocuentemente desde este púlpito. Pero, ¿saben cuál es la verdadera prueba? ¿Saben lo que me humilla? No es si puedo vivir estas cosas frente a ustedes, sino si puedo vivir estas cosas frente a las personas más cercanas a mí, mi esposa y mis hijos. Puedo enseñarles toda clase de doctrinas y verdades a mis hijos. Sí, debo hacerlo, debo hacerlo. Pero todo eso puede ser destruido con un solo mal ejemplo de su padre. Carácter. Semejanza a Cristo. Esforzarse por entrenarnos en palabra. ¿Has estudiado las Escrituras para descubrir cómo debes hablar? ¿Has estudiado las Escrituras respecto a la conducta? Les dije a un grupo de jóvenes la semana pasada, están tan llenos del mundo más de lo que se dan cuenta. Sé que quieren ser radicales por Jesús. Quieren predicar en las calles, usan camisetas con mensajes de Jesús y todo tipo de cosas. Pero, han estudiado la conducta piadosa en las Escrituras y luego han buscado conformar su vida a esa conducta piadosa. Aunque contradiga totalmente su cultura. Amor. ¿Has estudiado el amor en las Escrituras?
Porque en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el amor no es algo, es todo. Fe. ¿Estás creciendo en fe? Sabes, en la vida cristiana comienza con arrepentimiento y fe, pero el arrepentimiento y la fe también están sujetos a la santificación. No debemos solo arrepentirnos y dejar que nuestro arrepentimiento se estanque, o creer y dejar que nuestra fe se estanque. Debemos crecer en arrepentimiento, volviéndonos más sensibles al pecado. Debemos crecer en fe, de manera que, a medida que pasan los años, nos volvamos más sólidos, más inquebrantables. No porque nosotros mismos seamos más fuertes, sino porque tenemos mayor confianza en nuestro Dios. Sigamos adelante. Muy rápido, saltemos al versículo 15 de 1 Timoteo 4. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hablando sobre todas estas cosas de disciplinarse para la piedad y la santidad, dice en este versículo: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Pon tanto esfuerzo, tanto empeño, y dedícate completamente a crecer en semejanza a Cristo, en este trabajo de disciplinarte para la piedad. Haz que sea una parte tan integral de tu vida que, en ocasiones, te agote. Y luego dice algo que me encanta. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Imagínate una mesa, y sobre esa mesa alguien derrama agua. El agua se acumula en un charco. Pasas por allí y dices, ah, hay agua sobre la mesa. Pero luego voy, tomo una toalla y la coloco sobre el agua. La toalla absorbe toda el agua. La retiro, y tú pasas de nuevo y preguntas, ¿dónde está el agua? Yo digo, está absorbida en la toalla. Jóvenes, escúchenme, hay un tiempo para salir, para predicar, para confraternizar, para correr con tus amigos, para tener grandes momentos juntos en el Señor. Pero hay un tiempo en el que debes ser invisible. Debes ser absorbido. Debes estar escondido. Debes alejarte de todos los demás. Nadie te ve. ¿Por qué? Porque estás a solas con tu Dios. Estás estudiando las Escrituras. Estás orando. Estás buscando ser más como Cristo. Estás presionando hacia el reino. Estás avanzando. Estás tomándolo con violencia. Y eso debería continuar durante el curso completo de tu vida. Ahora quiero decir una última cosa, te lo prometo. Quiero leer algunas cosas para ti. Dije que quería hablar sobre 3 cosas, y hasta ahora he tocado 2, la oración y estar a solas con Dios, en la palabra, en doctrina, y entrenándote en la piedad. La última cosa de la que quiero hablar por un momento es sobre el Espíritu Santo. Vamos rápidamente a Lucas, capítulo 11, versículo 13. Comencemos en el versículo 9. Y yo os digo, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues sí. Vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hemos llegado a estar casi aterrorizados con respecto a la doctrina del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta enseñanza falsa, herejía, cosas abominables y blasfemas hechas en el nombre del Espíritu Santo? Tenemos razón en temer. Las enseñanzas falsas,
pero no al Espíritu Santo ni a la doctrina verdadera sobre él. Debemos tener mucho cuidado en nuestra teología para no construirla de manera reaccionaria. ¿Qué quiero decir con esto? Miramos la herejía e intentamos alejarnos tanto de ella que pasamos de largo la enseñanza verdadera de las Escrituras. Temo que eso es lo que hemos hecho. No puedes ser cristiano a menos que el Espíritu Santo more en ti. No puedes ser cristiano a menos que tu corazón haya sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo habite en ti. ¿Entiendes eso? La obra regeneradora del Espíritu Santo está íntimamente ligada a la conversión, y en el momento en que un hombre es convertido, el Espíritu Santo habita en él. No tiene que pedirle a Dios que también le dé el Espíritu Santo. Él ya lo tiene. ¿Me entiendes? El Espíritu Santo mora en nosotros desde la conversión. Pero hay algo más que debemos entender. Tú y yo siempre estamos en una gran necesidad del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y debemos estar constantemente clamando a Dios por mayores y mayores manifestaciones de su poder, mayores y mayores derramamientos del Espíritu Santo, constantemente en nuestras vidas y en la Iglesia. Escucha, lo que tenemos que hacer no puede ser hecho por nosotros. ¿No entiendes eso? No puede ser hecho. El gran esfuerzo misionero, lo que todavía falta para llevar el Evangelio a las naciones, no puede ser hecho por nosotros. No podemos organizarlo para que suceda. No podemos hacerlo suceder. Todos nuestros dones, todo nuestro poder, toda nuestra elocuencia, todas nuestras estrategias no pueden lograr nada en lo que debe hacerse en este mundo. Pero el Espíritu Santo puede. El poder del Espíritu Santo. Y debemos estar constantemente, creo que este texto nos lo dice, clamando a Dios por mayores y mayores manifestaciones de su poder en nuestras vidas. Pero entiende esto, algunas de las manifestaciones más grandes tienen que ver con él. Carácter y el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, y el poder del Espíritu Santo en el ministerio. No para crear confusión en la Iglesia ni para convertirla en un circo lunático, sino para empoderar a la Iglesia a ser testigo de Jesucristo y llevar el Evangelio a las naciones. Debemos tener eso. Tu mayor necesidad, joven, como predicador, es estar a solas con Dios, encerrarte con su palabra. Estudiarla, estudiar a los hombres de fe que te han precedido y han sido poderosamente usados por Dios. Pero tu otra gran necesidad es esta, clamar y clamar por el derramamiento y el poder del Espíritu Santo sobre tu vida, para que puedas ministrar. Necesitas esto. Más y más y más. Cuando era joven, clamaba y clamaba y clamaba, oh Dios, derrama tu Espíritu sobre mi vida para que pueda predicar. Recuerdo salir a predicar en las calles de Austin, Texas, sin poder, sin audacia, sin fuerza. Volvía a casa derrotado y finalmente ponía mi Biblia en la cama diciendo, todo lo que está en este libro no está en mi vida. Y luego, alabado sea Dios, alguien vino a mí un día con un montón de libros, escritos de George Muller, de Leonard Ravenhill y de muchos otros. Y comencé a mirar y decir, estos hombres están hablando sobre la disposición de Dios de hacer cosas grandes y poderosas a través de los vasos más débiles. Pero puedo ver claramente, al observar a todos estos hombres, que eso se hace en el poder del Espíritu Santo. Así que comencé a clamar durante meses y meses, oh Dios, derrama tu Espíritu. Fortaléceme. Haz una obra para que cuando me levante y predique, lo haga con poder. Él hará eso por ti. Él hará eso por ti. Y no es algo especial que pueda hacer que tu ministerio sea un poco mejor, es absolutamente esencial
Para concluir, quiero leer algunos textos de puritanos magníficos, predicadores de antaño, hombres respetados en la comunidad evangélica. George Smeaton. No hay teoría más engañosa ni más deshonrosa para el Espíritu Santo que el principio de que, porque el Espíritu fue derramado en Pentecostés, la Iglesia no tiene necesidad ni justificación para orar por nuevas efusiones del Espíritu de Dios. Por el contrario, mientras más la Iglesia pide al Espíritu y espera sus comunicaciones, más recibe. Jonathan Edwards. Las Escrituras no solo nos dirigen y animan en general a orar por el Espíritu Santo sobre todas las cosas, sino que es la expresa voluntad de Dios que su Iglesia ore fervientemente por ese glorioso derramamiento del Espíritu que tendrá lugar en los últimos días y por lo que será logrado por medio de ello. Thomas Boston. Por lo tanto, suspira, anhela y clama por el Espíritu de Cristo. Charles Spurgeon. ¿No escuchamos hace un tiempo de ciertos sabios hermanos que no debemos orar por el Espíritu? Creo que lo escuché decir. Con frecuencia, ya tenemos al Espíritu Santo, por lo tanto, no debemos orar por él. Como esa otra declaración de ciertos hombres de la misma hermandad, tenemos el perdón de pecados, por lo tanto, no debemos orar por ello. Como si nunca debiéramos orar por lo que ya tenemos. Si tenemos vida, debemos orar para tenerla más abundantemente. Si tenemos perdón, en un sentido, debemos pedir un sentido más pleno de ello. Y si tenemos al Espíritu Santo, de manera que estemos vivificados y salvados, no pedimos al Espíritu en ese sentido, sino que pedimos su poder en otras direcciones y su gracia en otras formas. Hermanos y hermanas, lo que necesitamos no puede ser enseñado. Lo que necesitamos no puede necesariamente ser entrenado en nosotros. Pero debemos ser revestidos de poder de lo alto. Ese es el mayor anhelo de la Iglesia. Y oro para que en mi vida, la Iglesia lo reciba, y lo reciba en abundancia.